Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Vengo esta vez, en esta ocasión, a presentaros a una persona a la que le tengo mucho aprecio, que es Daniel Custodio, otro de los profesores con los que colaboro con Interacciones Health y con Cresca UPC. Y me encantaría que esta sesión fuese para que lo conocieseis a la persona, esa persona que hay detrás y que nos acompaña durante todos los días, casi de lunes a jueves, ¿verdad que sí, Daniel? Por las noches de los cursos que hacemos por las noches. Muy buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Cuéntame un poquito para que la gente te conozca, ¿quién es José Daniel Custodio? Esa pregunta que no te habrán hecho nunca. No, en realidad es una pregunta muy original que no me han hecho nunca y que siempre es complicado responder, ¿eh? Bueno, pues por resumir, ¿no? Quién soy, pues siempre me defino como una persona interesada por la naturaleza, por el orden de los procesos naturales, que una vez que realicé mi licenciatura en biología, siempre teniendo la botánica, la geobotánica como hilo conductor, pues sin saber muy bien cómo, porque la verdad es que ya sabéis que la vida puedes tener muy claro hacia dónde te diriges, pero los caminos son siempre muy diversos, pues me llevaron a las plantas medicinales. Yo os digo que sin saber muy bien cómo ni por qué, teniendo la base botánica, pues llegué a las plantas medicinales. Siempre relacionado, mi carrera la tenía enfocada más a la docencia. De hecho, dejé una interinidad en un instituto de enseñanza secundaria cuando decidí dar mi paso y cambiar mi residencia a Barcelona hace ya más de 21 años, aunque ahora estamos con idas y venidas. Y bueno, la verdad es que fue algo muy... Como tenía otro tipo de trabajos y la docencia siempre era algo que me ha llamado y que me ha llamado poderosamente la atención, pues comencé a impartir cursos algunos de biología, de bioquímica muy básica, en un centro de formación ocupacional en Barcelona, y allí pues creé dos cursos en su inicio muy sencillitos, muy en plan, bueno, cosas muy concretas, uno de cosmética natural y otro de fitoterapia, de plantas medicinales, que poco a poco fueron creciendo y entraron a formar parte de un programa de naturopatía que estuve impartiendo durante más de 15 años. ¡Wow! Pues, y verdad que tú estudiaste biología, ¿no? Eres licenciado en Sí. biología y también hiciste el máster en fitoterapia clínica. Sí, era el primer máster, la primera edición de un posgrado que la Universidad de Barcelona elaboró, bueno, primeramente un posgrado en fitoterapia y después el máster en fitoterapia clínica, del que guardo un recuerdo increíble. No sé si será lo habitual, pero después llegué a tener relación personal con buena parte de los profesores, con bueno, los que a día de hoy son los pilares de la Sociedad Española de Fitoterapia Ya. y con los que posteriormente hemos colaborado pues, en algo tremendamente enriquecedor y que luego ha marcado mi vida profesional también, ya de cara a la industria, pero bueno, siempre como teniendo como línea fundamental las plantas medicinales. Sí, sí, a mí me consta que yo te definiría también un poquito como una persona súper sensible a todo el tema de plantas, científicamente. O sea, me encanta cómo mezclas la sensibilidad y ese gusto y esa conexión que tienes con las plantas con el conocimiento de las mismas. O sea, Sí, quizás por esa debilidad, lo que os comentaba al principio, ¿no? De estar, de ver, de observar, de estar en la naturaleza, porque claro, la fitoterapia, muchas de las disciplinas, ¿no? En las que hemos colaborado impartiendo cursos, se pueden explicar desde un punto de vista muy academicista, pero nos gusta realizarlo, o me gusta en lo personal realizarlo totalmente conectado con lo que es la naturaleza. Difícilmente podemos hablar de una planta si no la hemos visto dónde habita, con qué plantas está acompañada o cuáles son las relaciones que hay con todo el resto de seres vivos y que muchas de ellas son muy cercanas. Entonces, de hecho, en los cursos de fitoterapia era una actividad obligada.
el salir al menos, no se realizaban a lo largo de todo el curso académico, de todo el curso escolar, y mínimo realizar 2 salidas en el campo, para buscar esa sensibilidad y ese acercamiento a las plantas. Que ya os digo, se pueden estudiar, se puede estudiar fitoterapia sin haber visto las plantas, pero para mí es una parte muy importante, al menos la mayoría de ellas, las que tenemos en nuestro entorno más cercano, conocerlas, tocarlas, verlas, olerlas y sentirlas. Sí, 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 sí. Yo te he de reconocer, Dani, que desde que te conozco y he asistido a tus clases, cuando paseo por el campo me miro las plantas de otra manera. Ahora ya me fijo más si tiene pétalos, si tiene pistilos, si tiene cuántas hojas, cómo son las hojas. Claro, porque además la botánica es muy intuitiva. Bueno, puede ser una ciencia muy tremendamente, bueno, de hecho lo es, tremendamente rigurosa, pero es muy intuitiva, ¿sabes? Es fácil que en el momento en que vemos 2 o 3 especies de una misma familia botánica, enseguida la identifiquemos, nos vayamos allá. Hombre, a ver, tampoco caigáis en la obsesión más absoluta, que en la que he caído yo muchísimos años, de decir, bueno, porque no se pueden abordar los miles de especies de plantas, pero sí decir, bueno, pues si no conozco esta planta, pues voy a intentar ver o voy a intentar saber al menos a qué familia pertenece, y a partir de ahí lo que son las propiedades medicinales, su utilidad, eso ya vendrá por añadidura. Pero de entrada conocerlas y acercarnos a ellas con esa sensibilidad y con ese respeto hay que tener Desde el también. respeto, exacto. Por eso no dejan de ser seres vivos que nos han acompañado desde nuestra existencia. Llevaban aquí mucho más tiempo que nosotros. Sí, Entonces sí. tienen mucho más que enseñarnos. Y somos nosotros los que nos estamos aprovechando de ellas. Sí, claro, claro que sí. Totalmente. En este devenir evolutivo ya tienes mucha más experiencia y nos aprovechamos de su sabiduría Sí, y sí. de su altruismo muchas veces también. Anda que no. Y un poco también no me quiero dejar de hablar de los aceites esenciales porque es ahora mismo el pilar de todos los cursos que estamos haciendo, aunque ahora vamos a hacer una pequeña introducción al tema, al mundo de la fitoterapia, pero con aceites esenciales, ¿verdad que también hace mucho tiempo que estás involucrado, que los usas, incluso que haces formación sobre ellos? Sí, los aceites esenciales, que yo he de decir, sin detrimento de los aromaterapeutas y aromatólogos, que yo lo tenía como una parte de la fitoterapia, ¿no? Es decir, bueno, en primer lugar, porque desde el punto de vista laboral, a la hora de desarrollar productos y a la hora de visitar laboratorios y demás, en algunas líneas de suplementación, pero sobre todo de cosmética natural, pues los ingredientes esenciales eran un componente más. Desde el punto de vista formativo, también en uno de los centros en los que trabajaba, pues había cursos, como no podía ser de otra manera, de aromaterapia. Y dentro del curso de cosmética natural, que os decía que elaboré, pues claro, eran un pilar fundamental. Entonces, mi primer contacto fue, por un lado, a nivel de industria, con los aceites esenciales, y después a nivel formativo dentro de la cosmética natural. Claro, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Ya ves. Que yo creo que la aromaterapia no tenía el desarrollo que tiene y el conocimiento que tiene actualmente. Y a partir de ahí, pues bueno, me formé en aromaterapia y vi que tenía una entidad suficientemente fuerte como para ser una disciplina en sí misma. Y la Ujú. verdad es que me apasionaron. Ya os digo, primero lo entendía como parte de la fitoterapia y después pues, con esa entidad que tienen. Y realmente cada día aprendiendo mucho más. Ah, hoy día ya no solamente en cuestiones de evidencia, sino de calidad de los productos y de desarrollo. Y pues la aromaterapia yo creo que está en un momento álgido sin duda. Totalmente, Y también me totalmente. apasiona, claro, lógicamente. Sí. Y De verdad que hecho, creo que igual que sucede con las plantas, con los aceites esenciales, yo soy de la opinión que no solamente hay que olerlos. Muchos aceites esenciales hay que verlos y tocarlos, porque tienen una dimensión yo creo que mucho más importante. hombre, es que, bueno, es lo que hablamos siempre, trabajan y te ayudan a todos los niveles, no solo al nivel olfativo, sino a todo el cuerpo, o sea, a nivel holístico, que digo yo, o sea, tanto a nivel físico, emocional como espiritual, en todos los aspectos nos pueden ayudar los aceites esenciales.
Sí, a eso me refería y en eso quería insistir, porque es raro encontrarte Bueno, en el mundo en el que nos movemos, de la medicina biológico-naturista, así como queráis definirlo, pues sí que es verdad que se procura buscar esa acción mucho más holística, mucho más general. Pero la particularidad de la aromaterapia precisamente es esa, que un mismo elemento terapéutico te puede abordar tantos aspectos. Totalmente, totalmente. Eso es lo que siempre, para mí, se diferencia respecto a otras disciplinas que también están relacionadas con el mundo natural o más respetuoso a la persona, como yo que sé, la homeopatía o no sé, la fitoterapia, las flores, ¿cómo es? La terapia floral y todo Y eso las terapias florales, las múltiples terapias florales, sí. que, que, Yo, que- hay algo muy importante, sí, llegado a este punto hoy, perdona, Fermina, porque no. quizás, quizás por también mi desempeño profesional, ¿no? Que siempre, pues en algunos casos, según qué tipo de trabajo, exigía manejar datos de evidencia científica a la hora de buscar un determinado extracto de una determinada planta medicinal que estuviese perfectamente estandarizado, que tuviese los correspondientes ensayos clínicos, si había revisiones sistemáticas mejor. De hecho, esa fue una de nuestras ideas a la hora de desarrollar determinadas aventuras empresariales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dotar de la suficiente evidencia científica lo que son las plantas medicinales, a pesar de que ya estén dentro, ¿no? Pues, de la fitoterapia como tal, de la farmacognosia y demás. Y, y también en estas vueltas de la vida te das cuenta que estamos trabajando con elementos muy complejos, ¿no? Y que quizás todos los paradigmas que sustentan una medicina basada en la evidencia, pues no son tan válidos para el tipo de terapias y el tipo de estrategia que estamos manejando. Entonces, habría que cambiarlo. Siempre hay algo más y nos movemos en estas dos líneas, ¿no? De explicar algo desde un punto de vista científico, farmacológico, y esta planta tiene indicaciones, o irnos al método tradicional y cayendo a veces en un concepto que me gusta manejar mucho, ¿no? Que es el de ese vitalismo que tienen muchas las plantas medicinales o que tiene la aromaterapia, de que hay situaciones o hay acciones que no se pueden explicar realmente en términos estrictamente farmacológicos. Y realmente es así. ¿Por qué? Pues unas veces por la complejidad del propio material vegetal, por la propia complejidad de los componentes que hay en un aceite esencial, relaciones, sinergias que sean de todos esos componentes. Y entonces dices, bueno, pues habrá que cambiar, ¿no? De paradigma, habrá que cambiar y habrá que enfocarlo de otro punto de vista. Y eso es una actividad y eso es un ejercicio que en todos mis cursos, que en todos mis seminarios me gusta mucho transmitir. Ajá. Anda que no, porque es que lo que tú dices, una cosa es la evidencia, lo que puedes ver, y otra cosa va más allá de porque intervienen tantos factores que es complejo explicarlo en base a un punto de vista muy concreto, porque hay que abrir mucho más Pero, la visión. Y claro, y eso es complicado de poderlo explicar así tan... Bueno, es lo que tú dices, son muchos factores que hay que tener presentes y es difícil de explicarlo de una manera científica de evidencia y demás, algo que se escapa de ese margen. claro, Pero porque estamos está, acostumbrados, ¿eh? que eso no significa que Pero no está, esté. exactamente, está y hay algo muy importante que es la experiencia Eso. clínica, ¿no? Más allá de los ensayos. Es decir, bueno, pues yo en base a esta experiencia, pues puedo asegurar que este aceite esencial, que esta planta, que esta asociación de plantas, pues tiene este interés, ¿no? Que en definitiva es lo que nos une, ¿no? Y lo que hay, lo que, y el intentar echar una mano en muchas de las situaciones en las que podemos recurrir, ¿no? A las plantas medicinales y luego, que hay una explicación farmacológica contundente, perfecto, pero si no la hay, lo importante será la experiencia clínica que se deriva del uso de un aceite esencial o de una planta medicinal. En tantísimos años que se usa, que era lo que iba a decir, que no es una cosa nueva, que llevamos cientos de años usando las plantas medicinales. Y todas esas personas o sea, todas esas generaciones, es como un conocimiento heredado de generación en generación en generación, basado en la experiencia, no tanto en el análisis, ¿no? Más bien en haber experimentado en nuestro cuerpo, mira, esta planta produce tal cosa, lo he probado con tal cosa, a nivel experimental, no tanto en el análisis, y esa parte
no se puede perder, hay que tenerla muy presente. No, y de hecho se tiene, pues mira, se tiene desde el punto de vista práctico, o sea, desde el punto de vista clínico, y en Ujú, algunos casos desde el punto de vista, desde el punto de vista, vamos a decir, más legalista, ¿no? De hecho, muchas veces, para justificar el uso de las plantas medicinales, ¿no? O para incorporarlas en determinados complementos alimenticios, determinados productos, precisamente se recurre a ese uso tradicional. ajá, ajá. Es decir, y por eso es una coletilla que habitualmente podéis haber encontrado en algún complemento alimenticio, en el que es medicamento tradicional a base de plantas. O bien, esta planta se ha utilizado tradicionalmente y es que precisamente esa tradición de cientos, de miles de años de las plantas medicinales es algo que se mantiene hasta nuestros días. Sí, Y en sí. muchos casos, aunque han evolucionado mucho los métodos de extracción, de estandarización, de valoración de principios activos y por supuesto, ¿no? Todas las técnicas galénicas, farmacológicas, etcétera, pero el material de partida es siempre el mismo, que es la Ujú, planta medicinal. Y en algunos casos las manipulaciones son mínimas. Y los resultados siguen siendo maravillosos exacto. en todas las ocasiones. Anda que no, anda que no. Yo siempre digo que me choca cuando todavía escucho gente diciendo, es que yo no creo en eso. Digo, ¿cómo que no crees? Eso es. O sea, es que esto no es una religión, en algo esotérico que tienes que creer. Exactamente, Es algo que existe hace miles de años, por favor. claro, esto no es una cuestión de fe, la fe pasa por otras cuestiones, ¿no? Esto Exacto. es que, bueno, pues utilizamos elementos vegetales que se han utilizado a lo largo de toda nuestra historia y que sí, y que en algunos casos pues tienen un peso científico muy importante. Total. Digo, en otros casos no, y también sería una cuestión muy analizar y muy interesante, ¿no? De analizar por qué algunas plantas sí y Y otras no, otras ¿no? no. Y por qué, pero lo que es innegable es que el uso de las plantas medicinales, y más hoy día, que también, bueno, más hoy día no, es algo muy curioso que yo, desde que empecé con estas cuestiones, yo digo hace ya décadas, ¿no? Es algo que ha sido una constante. Estamos en un punto de resurgir a productos naturales, de resurgir terapias menos agresivas y todo lo demás, pero estamos resurgiendo de decenas de años, o sea que es algo totalmente actual y yo creo que es atemporal también. El uso de las plantas medicinales va a ser atemporal sin duda y se van a tener y se van a usar. De hecho, estamos en una situación también muy crítica en el que, como no puede ser de otra manera, pues las plantas, se ha puesto la mirada en las plantas medicinales, en diferentes Claro. culturas, en diferentes sistemas de medicina tradicional, pero por supuesto, pues, en esta situación así tan crítica a nivel sociosanitario como nos encontramos, pues también se ha puesto la mirada en las plantas medicinales, pero claro. Claro, claro, claro. Porque son, o sea, porque forman parte, son complemento. No es sustitutivo, pero sí es un complemento buenísimo, brutal, que nos pueden ayudar muchísimo y que no se puede dejar de lado, que le podemos sacar muchísimo partido, por favor. Claro, pero así hay que entenderlo y así hay que entender la aromaterapia también, pues como complemento. A mí me gusta más el término complementaria, pues eso, o ayudante si queréis. Digo que me gusta más que el término integrativo, ¿no? Que también se está usando con relativa frecuencia últimamente, porque es de lo que se trata. O sea, desde un uso racional, un uso con sentido común, barajando diferentes barajando diferentes opciones terapéuticas. Ujú, Pero ujú. qué duda cabe, ¿no? Pues de modo paralelo, pues de modo de vida, de correctos hábitos saludables, lo que ya conocéis, pues ahí tiene mucho sentido. Pero desde el punto de vista, o sea, desde el modo más sencillo, más intuitivo, más cercano y también más racional y más seguro. Esa es la manera en Bien. la que las plantas medicinales y todos los productos que se pueden obtener a partir de ellas empiezan a cobrar sentido y empiezan a tener su fundamento. Mm, Y así el éxito está asegurado, sin seguro. caer en situaciones, en fundamentalismos y en decir, pues lo que comentabas, Fermina, pues yo creo, no, pero es que no se trata de eso, se trata de integrar, se trata de valorar y actuar racionalmente, no Sí, más que eso. total. Sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Ahora justamente llevamos ya juntos participando en los cursos como ya más de un año y pico, y ahora Y el por fin tiempo pasa y rápido. pasa el tiempo volando, año y Sí, medio, calculo yo sí, sí, así a bote sí, sí, pronto, no, sí, sí, que y pasa rápido. pasa el tiempo volando. Y ahora vamos a hacer un seminario que me hace mucha ilusión que empecemos ya también a ver esa parte, más de fitoterapia, no tanto de aromaterapia, sino más de fitoterapia.
en el que nos viene al pelo en lo que nos viene ahora, el estrés, la astenia, ¿no? Y el uso de las plantas medicinales para llevar mejor estos bajones energéticos y estas, ¿no? Que hay Sí, gente que le da mucho, que se quedan sin energías, son apáticos, pues un poquito, pues cómo ayudarnos, ¿no? Con las plantas. Cuéntame un sí, porque poquito de además este es un, taller. sí, es un seminario muy concretito. De hecho, son solo, bueno, son 4 horas, Cuatro desde un horas. punto de vista, lo que estamos comentando, de un punto de vista concreto, sencillo y sobre todo práctico, ¿no? Pues para abordar este gran cuadro de estrés, de astenia, de esta situación, que ya de hecho se están reevaluando nuevos conceptos, ¿no? Estamos en un periodo en un concreto, ¿no? De una fatiga pandémica, ¿no? De hecho ya se ha definido esta situación, ¿no? Esta incertidumbre, este grave problema, ¿no? De salud pública en el que todo el mundo está inmerso, ¿no? En el que todos estamos inmersos. Como os decía con anterioridad, también se ha reparado en las plantas medicinales. Pero será algo muy sencillo, ¿no? Será, y abordaremos un concepto que nos viene al pelo para introducirnos en el mundo de la fitoterapia, que es el concepto de adaptógeno vegetal. Es decir, ante situaciones desmedidas de estrés, y cada uno de nosotros, vamos a tener una respuesta totalmente individualizada. Fijaos qué concepto tan bonito, que hay plantas que se consideran adaptógenos porque sencillamente lo que hacen es que esa respuesta que nosotros vamos a tener ante estas situaciones de estrés sea la adecuada. Que nos Y es un adaptamos. concepto que se ha barajado, que ha ido evolucionando, iremos trabajando ese concepto, qué requisitos tiene una planta para ser adaptógeno, sobre dónde va a actuar para que tenga precisamente esa acción armonizadora, para que nos ayude a buscar ese equilibrio. A mí es un término que me parece perfecto para comenzar ya lo digo, sin ser complejo, pero Sí. para profundizar en lo que es el conocimiento de las plantas medicinales. Entonces repasaremos las plantas medicinales que están consideradas como adaptógenos, incluiremos así de refilón también algún hongo, porque también, Ajá. aunque pertenecen a un reino diferente, también hay que tener en cuenta y hay algunos hongos que realmente tienen esa acción adaptógena tan importante. Y después, pues bueno, pues eso, encuadrarlas en estas situaciones de estrés, estas situaciones de cansancio y de agotamiento a nivel físico, a nivel emocional, no sé, desde situaciones más o menos leves, ¿no? Como puede ser una astenia primaveral hasta situaciones de astenia mucho más, o de agotamiento mucho más contundentes. Más Ya contundente. digo, es una manera nos pareció oportuno este seminario precisamente por eso, pues, y para hablar de fitoterapia, en un concepto que ya iréis viendo que cómo se ha ido puliendo y cómo ahora ahora es un concepto actualmente reconocido desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Lo que decíamos con anterioridad. O sea, hay Sí. plantas que tradicionalmente, históricamente, se han utilizado como tónicas, como revitalizantes, y para que veáis cómo la historia al final, pues bueno, si no, por un lado va dando la razón al uso tradicional de las plantas y por otro va sustentando, bueno, se van introduciendo términos tan bonitos como, desde mi punto de vista, como es el de adaptógeno, el adaptógeno vegetal. Vale. Y para yo entenderlo también bien, adaptógeno vegetal quiere decir que es una planta que hace que o sea, ¿quién se adapta a quién? O sea, la planta a nosotros y lo que hace No, es equilibrarnos a nosotros o el concepto este de no, adaptógeno. la planta, en este caso, va a ser el vehículo para que tus mecanismos de adaptación sean los adecuados. Tú eres la que te adaptas. Cada Vale. uno de nosotros nos tenemos que adaptar porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia vital. Y ante un agente estresor, como puede ser, vuelvo a insistir, la situación en la que estamos, nuestro estado vital es diferente. O sea, y nuestro estado a nivel familiar, a nivel La laboral, persona es un a todos mundo. los niveles, claro, es diferente. Y entonces, claro, imaginaos las situaciones de estrés realmente que se pueden estar, que de hecho se están viviendo y que se han vivido a lo largo de todo este último año y medio. Y Poner un ejemplo, ¿no? diferentes. Que hay otras situaciones. Entonces, como las respuestas van a ser diferentes, ¿la Ujú. planta qué va a ser? La herramienta que diga, bueno, pues tu capacidad de adaptación radica en esto. Yo te voy a aportar esa ayuda pues para que Mm, gestiones mejor tus horas de sueño, tu rendimiento físico, me tu encanta. capacidad de afrontar ese agente estresor. ¿Sabes? O sea, siempre va a ser el medio, El el medio. vehículo, si queréis, Perfecto. por hablar
y por hacerle un guiño a la aromaterapia, pues para que se pueda cumplir su función. Pero tú, cada uno de nosotros, cada uno de vosotras, va a ser principalmente, o sea, la que se va a tener que adaptar. Claro, porque es que cada persona es un mundo, que es lo que decía yo antes, y cada situación es diferente, no se puede generalizar. Cada uno tendrá sus mecanismos para, o sea, necesitará unos mecanismos diferentes para adaptarse a la situación que esté viviendo. Y la planta nos ayudará, ¿no? Un poco a poderlo llevar Sí, mejor, entiendo. y nos ayudará y además en algunos casos de modo determinante, perfectamente sustentado, con esa evidencia que hablábamos. Sí, sí, sí. E iremos jugando a lo largo de todo este seminario pues, con el concepto de estrés, como esas respuestas específicas de cada uno de nosotros y la capacidad de las plantas medicinales en cada una de las fases del estrés para ayudar a solventar esa, o mejor, para ayudar para que nuestra respuesta ante ese agente estresor sea adecuada, sea la correcta y la adecuada. Qué guay, qué guay. Pues para la gente que Sí, no es muy lo... interesante. Sí, no, muchísimo, porque es una visión muy diferente a, bueno, es ponerte en el lugar de la persona y cómo las plantas nos pueden ayudar a nosotros a adaptarnos a estas situaciones. Claro, o sea, que hubiese sido más sencillo, ¿no? Desde un punto, bueno, dejando de lado que va a ser un seminario muy sencillo, ¿no? Es Sí, decir, porque sí, estamos acostumbrados, quizás también tendemos a, a alopatizarlo, y me perdonáis el término, sí. todo, ¿no? Hablando y decir, bueno, pues yo quiero hablar que me hables de plantas ansiolíticas o de plantas antidepresivas o de plantas hipnóticas que me ayuden a dormir. No, esto No. y nuestra idea y nuestra propuesta para este seminario en concreto es algo diferente. Eso sí, luego sí que es cierto que, pues como pues, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista práctico, pues lógicamente tendremos que estudiar una planta, ver la dosificación correcta, tener en cuenta cuestiones de seguridad, etcétera. Pero Ujú. precisamente los adaptógenos se prestan a esta cuestión. Hablar, en este caso de fitoterapia, de un modo muy general y de una acción Ujú. general y bueno, en base a unos criterios que ya los analizaremos, valoraremos los criterios que tiene que tener una planta para ser considerada como adaptógenos y que ofrezca ese efecto regulador, armonizador general. Ujú. Vale, vale, vale. Para las personas que no sepan cuándo es este curso, que sepáis que es el día 13 lo tengo aquí, 13 y 20 de abril, de 7 de la tarde a 9 de la noche, o sea, 2 horitas y 2 horitas, que van a ser súper bien, vamos, empleadas, porque vamos a aprender un montón de conceptos diferentes y de cómo las plantas nos pueden ayudar a nosotros a vivir de una manera diferente todas estas situaciones estresantes que nos están rodeando. Me encanta, ¿no? Y me gusta mucho ese nuevo concepto que no conocía. Daniel, la verdad es que te estaba escuchando y digo, mira, digo, interesante porque Y ya ese digo, para mí es concepto. uno de los conceptos más bonitos que se pueden utilizar hablando de plantas medicinales. Y precisamente un concepto que hay que estar. O sea, no es un concepto tremendamente estático, que lo definamos y sin más, sino que es un concepto que se permite. De hecho, me pareció oportuno incluir, pues ver un poco los antecedentes del concepto de adaptógeno y ver viendo cómo ha evolucionado hasta cómo se entiende actualmente. Sí, sí, Y ya sí. vuelvo a insistir, es que es una época muy propicia para hablar de las posibilidades de los adaptógenos vegetales. Qué guay, qué guay. Pues yo también quería comentar a las personas que me estén viendo que antes lo he dicho, pero un poco también dejarlo claro. Vas a hacer este taller, pero aparte eres miembro de los cursos, bueno, colaboras en los cursos que hacemos con Eva Obregón, de aceites esenciales, usos terapéuticos, que tú siempre es el que das la guinda más de la botánica, más de la fitoterapia, más, bueno, y complementas un montón todas las dudas que surgen siempre en la sesión de dudas de las alumnas y de los alumnos. Y en la parte de la segunda parte que hacemos de seguridad clínica, también das ese aporte, ese módulo botánico en el que nos enseñas, pues eso, a saber discernir una planta, cómo es, cómo la se clasifica, un poquito conectar con ella, no tanto, yo siempre digo, no tanto hablar de los botecitos, que es esa parte que me encanta de vuestros cursos, que me habéis ayudado a dejar de ver botes y fijarme más en las plantas. Hago así porque tengo una ventana que se ve en la montaña, ¿vale? Y me fijo más en los árboles, en las plantas que me rodean, ya no tanto en el botecito, sino más en
qué ser vivo ha permitido que yo tenga este botecito y que me esté ayudando tantísimo. O sea que... Claro, pero es también por insistir, o sea, bueno, en primer lugar, por acompañar, ¿eh? Desde el punto de Sí, vista botánico, de interacciones, de seguridad, de sí, bueno, todo lo que a veces en, en cursos más, bueno, pues, más estandarizados, si queréis, de aromaterapia, son cuestiones que no se abordan, nos abordan desde un punto de vista mucho más ligerito en las primeras clases, y bueno, se habla un poco de familias de botánicas y ya está. Y por otra parte, también pues para buscar esa sensibilidad, que ya sí, entendemos que una persona que se decide hacer un curso de aromaterapia está lo suficientemente sensibilizada, independientemente de cuál sea su interés principal, desde el punto de vista terapéutico, comercial, que todo tiene cabida, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque eso también es una apuesta muy, o una propuesta mejor muy personal. O sea, tenemos que estar sensibilizados y tenemos que estar y tenemos que respetar, ¿no?, a las plantas como seres vivos que son. Y difícilmente vamos a respetar a un ser vivo si no lo conocemos. Si no lo conoces y piensas que precisamente en ese devenir evolutivo, como hablábamos al principio, eh, pues tiene muchísimos, muchísimos años de historia y muchísimo que enseñarnos y de lo que tenemos que aprender y de lo que tenemos que respetar. Porque yo creo que esa es la idea, porque si nos ceñimos a lo que es un uso terapéutico, de un elemento terapéutico sin más, en base a determinadas guías clínicas, en base a determinados materiales, nos vamos a perder mucho de este producto en este caso. Y exacto. bueno, yo estoy encantado, la verdad, y aprendiendo muchísimo con todos vosotros, con Eva, cómo entiende la aromaterapia. También yo creo que los alumnos, las alumnas de estos cursos también ven nuestra particular visión en este caso de los aceites esenciales, y siempre va a ser enriquecedor. La verdad Sí, es sí, sí, que, sí. y además que se está publicando muchísimo sobre aceites esenciales. Yo cada vez no dejo de estar sorprendido. Ujú. También hablábamos del desarrollo que está teniendo la aromaterapia en sus múltiples Es vertientes que y posibilidades. totalmente. Ahora sí que la gente está poniendo mucho foco en los aceites esenciales y lo que ahora tenemos que cuidar es que ese foco sea respetuoso. Que yo me quedo con eso que estás diciendo, que tenemos que ser muy respetuosos, muy sensibles a esas plantas y no verlos de una manera tan analítica, farmacéutica, alopática, como tú también lo estás diciendo, sino Claro, y desde es que otro, no, no, no no, es que porque pierde pierde su mucho, esencia, nunca mejor sí, dicho. nunca mejor dicho, y se diluye todo muchísimo. Eso sí que se diluye como un medicamento homeopático. Se empieza a diluir muchísimo y entonces dices, bueno, a ver, si nos ceñimos o entendemos un aceite esencial estrictamente desde ese punto de vista o de un punto de vista estrictamente comercial, es que mm, estamos devaluando mucho ese producto. Luego después, en tu desempeño profesional, Sí, lo puedes utilizar como quieras, pero sobre todo esa base es importante tenerla. Y es algo que nosotros sí nos marcamos cuando el desarrollo del curso, que hablamos mucho. Bueno, pues estas clases son importantes, tienen que ver, en primer lugar, diferentes visiones de los diferentes profesores y luego después estas cuestiones exacto. Y no relacionadas nos con la dejemos botánica. al tercero en discordia, que no lo hemos nombrado, a Roberto Bimber, que también es Sí. el otro profesor que también colabora con los cursos y que es el médico, el que da ese aporte más desde el punto de vista de la salud. Eva es la persona que es más la experta en los aceites esenciales, la que lleva más tiempo, y Daniel es el que un poquito de todo. Dani, de verdad, tú llevas la parte de fitoterapia botánica, tu parte clínica, que también lo estudiaste en su momento, la parte más de evidencia científica, porque siempre te ha encantado estudiar la parte más de entender exactamente qué está pasando, pero a nivel profundo, vamos, tú no te quedas en la superficie, tú vas directo. Sí, porque es un resumen. Mira, si recuerdas, comenzabas preguntándome que quién era, y precisamente, o sea, mi vida en este mundo tampoco hubiese tenido el desarrollo que ha tenido de no haber conocido a Roberto, ¿no? Pues yo a Roberto lo conocí en un centro de formación, él es médico, bueno, ya lo sabéis, a veces en ese centro, y después fuera de él, pues a veces nos contrataban, ¿no? Pues
pues desde para elaborar material técnico para diferentes laboratorios, hacer búsquedas bibliográficas para justificar en base a evidencia científica el diseño de un producto, etcétera, ¿no? Y, y de hecho, claro, él me aportaba y me ha venido aportando durante todos estos años que lo conozco y que he trabajado con él, ese punto de vista clínico, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Llevas muchos años trabajando enfrente, muchos años con una persona y que de lo que hablas en tu día a día no son estas cuestiones, pues claro, inevitablemente te vas hacia ese lado. O sea, pero bueno, pero mi jornada laboral era muy curiosa, ¿no? Pues porque en el día a día, ¿no? Eso sigue siendo muy curiosa, ¿no? Porque puedes estar hablando de cuestiones eminentemente clínicas, científicas y acabar el día dando de un paseo viendo plantas en una laguna, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que Por favor. esa diversidad ha sido mi constante a lo largo de toda mi vida, ¿no? Quizás también hay mis problemas a la hora de centrarme en una sola cosa, ¿no? Y de ir tocando muchísimos, muchísimos palos, pero a mí, en lo personal, ha sido siempre y sigue siendo muy enriquecedor. Y las personas que hacen los cursos, yo creo que esa es una cuestión que Ujú. perciben que tocamos diferentes cuestiones, que vas y que has estado en contacto con, o sea, que no somos, o yo en lo personal, no estás centrado solo y exclusivamente en una sola actividad, sino que tienes esa Ujú. visión. Que nos gusta transmitir también. Sí, 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 sí. Y yo creo que llega. Yo estoy segura que cuando las alumnas vean este vídeo van a poner comentarios porque les llega. Y ese es el feedback este que recibimos cada día que hacemos en clase de todas las alumnas que, bueno, por los comentarios que nos va llegando. O sea que sí, yo estoy convencida que se llega. Y quienes quieran apuntarse a nuestro curso, que ya lo sabe, que se pongan en contacto conmigo porque le puedo ayudar para que le salga más baratito, que me manden un mensajito por privado para que yo les explique cómo apuntarse, qué código deben usar para tener los descuentos. Y creo, Dani, que yo me quedaría ya con todo lo que hemos hablado, sobre todo con esa sensibilidad, que creo que ha salido más de una vez, porque es que es verdad, esa sensibilidad y ese respeto hacia las plantas, que es lo que sé que queremos transmitir también a los alumnos y alumnas que vienen a los cursos, no solo conocimientos científicos, sino también que sean, bueno, que tengan ese punto sensible. Y te agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado juntos y seguro que habrá ayudado a las personas primero a conocerte, también a saber un poquito de qué vamos a hablar en este próximo taller, este seminario de estrés, astenia y plantas medicinales, y un poco para, pues eso, para que se acerquen un poquito más a esta formación que estamos haciendo, que yo creo que está ayudando mucho a que la gente vaya cambiando y desaprendiendo, Dani, que siempre le decimos, Sí, también es un desaprendiendo término que cosas, utilizamos con frecuencia, el de desaprender. Y, desaprender. y lo has resumido perfecto. Te doy las gracias a ti, a Eva, a Roberto, a todo el equipo. Y me quedo con tu última frase, que es que la evidencia y el rigor científico para nada están reñidos con la sensibilidad y el interés por las plantas medicinales. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dani. Dejamos aquí el Gracias vídeo. a todas vosotras. Venga, hasta luego. Gracias. Chao. Chao.